Hola, buenos días. Soy el vicepresidente de la Confederación Argentina de Sordos. Estoy representando a más de 50 asociaciones, organizaciones de la sociedad civil de todo el país. Quiero agradecer al presidente de la comisión, a Luis, por la invitación a participar de este espacio. Quiero contar acerca de la historia, acerca de cómo se inició esta lucha hasta el día de hoy. La Confederación Argentina de Sordos presenta en el año 2006 un proyecto de ley que tiene por objetivo el reconocimiento de la lengua de señas argentina como patrimonio lingüístico y cultural. Hasta el día de hoy se ha presentado en 6 oportunidades este proyecto y queremos contar cómo trabajamos para llegar a este proyecto. Realizamos un trabajo federal en 5 regiones, realizamos un foro en el cual participaron más de 500 personas, docentes, distintas personas. Nosotros tenemos como objetivo el reconocimiento de las personas sordas y que tengamos el derecho de ser reconocidos como ciudadanos argentinos. Sabemos que la Argentina ha adoptado en el año 2006 la Convención de los Derechos, de las Personas con Discapacidad, adoptada en el año 2008, y cuando Argentina incorpora esta ley a nuestro país, nosotros iniciamos un movimiento de trabajo para lograr la ley de lengua de señas. En Latinoamérica muchos países han logrado este reconocimiento, pero en la Argentina aún no. Solo quedan 2 países que no tienen reconocimiento de lengua de señas, que son Guyana y la Argentina. Necesitamos que se reconozca nuestro derecho lingüístico para acceder a nuestras necesidades en la vida cotidiana. Por ejemplo, hace poco, un matrimonio de padres sordos que tiene un hijo oyente no sabía cómo inscribirlo a la escuela. Entonces le preguntaron al portero de la escuela para poder inscribirlo y vieron que los padres no sabían cómo inscribirlos, cómo hacer los trámites en la obra social. Entonces los vecinos lo denunciaron y un asistente social, un trabajador social fue y vieron que no se podían comunicar y les sacaron la tenencia de los hijos. Entonces, el Estado es el responsable de esta situación porque no brinda accesibilidad lingüística para la gestión de los trámites, como en este caso. Ahora les presento, le doy la palabra a Julia Balmarrosa, que es madre sorda y madre de 2 niños sordos. Mi nombre es Julia, soy secretaria de la Confederación Argentina de Sordos y soy madre, como bien me presentó Lucas, de Giovanna y Isabela. Yo soy parte del 5% de las personas sordas, ¿no? Hay una realidad muy distinta. Hay un 95% de personas sordas y hay otro 5% de personas sordas. Hay otras madres que contaron acá que cuando tenemos nuestros hijos, el primero que los recibe y que nos da una información son los médicos. Y los médicos dan un diagnóstico y padecemos esa situación y tiene sus consecuencias. Cuando nacieron mis hijos, viví esa misma situación que comentaba una compañera. Hay distintos investigadores que dicen que el ámbito de la salud
tienen creencias y recomiendan que la lengua de señas, no recomienda la lengua de señas porque en ese caso, si utilizaran la lengua de señas, no podrían desarrollar la lengua oral. Y a mí me pasó eso. Fue el primer impacto que tuve. Imagínense que muchos padres oyentes no tienen ninguna información acerca de la sordera, de las personas sordas, de la lengua de señas, y que reciben esa información. Imagínense que a ustedes les dijeran que sus hijos no podrían aprender otra lengua porque aprenden primero el español. En la educación siempre se consultan al ámbito de la salud, nunca se consulta a las personas sordas. Otros autores también manifiestan que hay un periodo muy importante que se llama periodo crítico en la adquisición de la lengua, que va de los 0 a los 5 años. Y eso, el aprendizaje de una primer lengua permite el aprendizaje de otras lenguas y el desarrollo de esos niños. Los niños sordos pueden adquirir una lengua visual y cuando no lo pueden hacer en ese periodo crítico tiene consecuencias emocionales, lingüísticas, cognitivas, psicológicas. Y en la Argentina aún todavía muchos niños sordos llegan tardíamente a las escuelas y sin haber adquirido una primera lengua. ¿Cómo se desarrolla un aprendizaje cuando no hay una identidad, cuando no se sabe quién es y cuando no hay información acerca del mundo? ¿Cómo es posible que se pueda desarrollar un niño sin esa primera lengua? El sistema no nos da una educación plena para el desarrollo de los niños. El 95% de los niños sordos cuando ingresa a la escuela, solo el 43% termina la primaria, el 14% finaliza la educación secundaria. ¿Saben por qué? Porque la educación actual no está preparada y no adapta para las personas sordas. ¿Cómo debería ser una educación para personas sordas? Debería ser una educación bilingüe e intercultural. Así como los pueblos originarios, los pueblos indígenas que cuentan con una educación bilingüe e intercultural. La lengua de señas es la primera lengua y el español es la segunda lengua para nuestro caso. Argentina fue uno de los primeros países que adhirió a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y se empezó a correr la mirada médica a una mirada social, ¿sí? Desde una mirada a las personas sordas como sujetos de derechos, ¿no? Desde una perspectiva socioantropológica. Pero no contamos con información, no contamos con accesibilidad, no contamos con una educación acorde a nuestras necesidades. No podemos avanzar en la educación, conseguimos trabajos precarios, no podemos ser independientes y autónomos. El artículo 16 de la Constitución Nacional dice que todos los ciudadanos argentinos somos iguales ante la ley. Que somos iguales, dice. Pero si no tenemos accesibilidad y no tenemos un montón de derechos reconocidos, quiere decir que todavía prima una mirada médica por sobre nuestra comunidad. En los diferentes ámbitos no se reconocen los derechos lingüísticos. Necesitamos políticas lingüísticas para poder ejercer nuestros derechos. Hay leyes en tratados internacionales que están vinculados y declaraciones sobre los derechos lingüísticos. Nosotros como comunidad sorda seguimos todavía vulnerados en nuestros derechos. Si bien ha comenzado a haber espacios accesibles, aún hoy no es plena nuestra participación.
Necesitamos una ley de reconocimiento de la lengua de señas como una lengua natural, originaria y patrimonio de la comunidad sorda. Y que es como dice Yael, es la base para que nosotros podamos desarrollarnos, al igual que el resto de todos ustedes y el resto de la sociedad. Aquí estamos presentes 4 personas sordas. Yo, como madre de hijos sordos, no quiero que ellos tengan una vida de sacrificios, de esfuerzos para poder abrir y romper barreras. No quiero que mis hijos padezcan y se sacrifiquen de esa manera. Quiero una ley para que ellos puedan crecer libremente, para que no se repita la historia del 95% de las personas sordas. En conjunto podemos lograr una mejor calidad de vida, una educación para todos, pensando siempre en los niños sordos. Por eso, un aporte voy a hacer. Por eso, en este momento, el proyecto de la Confederación Argentina de Sordos no ha sido solo la construcción de la participación de las personas sordas, sino de los aportes de distintas organizaciones, y se ha incorporado la voz de todos desde la perspectiva de los derechos humanos por una mejor calidad de vida. Es momento de reconocer, y nosotros vemos desde la Confederación Argentina de Sordos, que es un proyecto valioso, que aporta. Les agradezco que nos den este espacio para poder participar, y nosotros traemos la voz y el agradecimiento de todas las personas sordas del país. Muchas gracias.